La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Otro jueves en la ciudad de Buenos Aires, muy linda temperatura, tenemos 17 grados de temperatura a las 9:05 de la noche. Estamos en Sintonía Psi, Sintonía con la Psicología, otro jueves más en nuestra querida ciudad, aquí en la radio todavía, ya transcurriendo el 10º año. Vamos ya rumbo al número 11, 11º año en que estamos al aire, y justamente le contaba a nuestros invitados de esta noche, que ya luego los voy a presentar, que todo comenzó hace un tiempo, ya hace 10 años, y que bueno, por supuesto el nombre fue motivo de discusión en su momento en un plenario dentro de la facultad, porque habían diferentes nombres para ponerle, y quedó justamente Sintonía con la Psicología, Sintonía Psique, que me parece que le da justamente al núcleo de nuestro programa. Jorge, ¿cómo anda? Buenas noches, bienvenido Dolores Prosem, Leandro Salas también, que es nuestro editor, me llamo Lisandro Cejas, y hasta las 10 de la noche, como siempre, aunque siempre queremos quedarnos un poquito más, no nos dejan porque no hay más tiempo. No hay más tiempo. Hasta las 10 vamos a estar juntos con ustedes esta noche compartiendo un tema que tiene que ver con algo que ya hemos presentado la semana pasada, y tiene que ver con la cuestión de las identificaciones y con la discordancia, justamente en esto, que tiene que ver con las jornadas anuales de la EOL, que van a tener lugar dentro de poco tiempo, este mes, el 29 y 30 de septiembre, el psicoanálisis y la discordia de las identificaciones. Es un título muy complejo, que justamente el día de hoy nuestros invitados van a intentar, y lo van a hacer más que bien, poder acompañarnos, si ustedes se dejan acompañar por ellos, en la travesía de meternos justamente en una temática muy especial. Nos acompaña esta noche la licenciada Irene Cooper-Wach, ella es psicoanalista, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y Asociación Mundial del Psicoanálisis, y está a cargo de la dirección de estas jornadas junto con nuestro invitado que en instantes voy a presentar. Es colaboradora docente en Fundamentos del Psicoanálisis y está con nosotros en esta noche. ¿Cómo estás, Irene? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lisandro? Bien, un gusto. Bueno, primera vez en la radio. Primera vez, te agradezco. Digamos, nunca había sido un programa de radio. No, qué maravilla, no. Bueno, qué bárbaro. Vamos a quedar en tu historia como como aquel momento en que fuiste a Radio UBA. Es una maravilla. Va a quedar en mi memoria. Así que genial, y siempre se va a repetir. Él es Gabriel Raki, ya lo conocen. Él es psicoanalista, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, es docente de la Cátedra de Psicopatología 1, a cargo del profesor Fabián Naparstek, y también está a cargo de la coordinación de estas jornadas de la EOL. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto enorme. Igualmente, me alegro mucho que hayan venido. También la primera vez en... Primera vez. Pero qué bárbaro, es un debut radial, con Irene y con Gabriel nos reíamos porque a cierta edad uno ya piensa que no puede debutar más, pero siempre están los inicios y aquellas cosas que nos dan cierta sorpresa. Bueno, bienvenidos a Radio UBA, es un placer para nosotros tenerlos aquí, a dos investigadores, y la primera pregunta ya voy a dar el número de teléfono, ¿no? Como verán, esto es muy espontáneo. Le decía a mis invitados que a muchos de ellos están preparados para dar una clase teórica de alto vuelo. Los invitaba justamente a traducir estas investigaciones que son muy profundas en un lenguaje más radial, que es algo que también genera cierta discordia hablando de los lenguajes, pero también puede llegar a ser un desafío. Y a ustedes, que son nuestros queridos oyentes, que nos acompañan hace un montón de tiempo, los invito a que se puedan comunicar porque va a ser interesante vuestras preguntas. Los teléfonos son el 5285-5962 y el 5285-5963, pero también tenemos un correo electrónico, sintoniapsi@hotmail.com, y también le damos la bienvenida a la gente que nos escucha por internet, www.uba.ar/Radio UBA, y allí nos escuchan colegas de todo el mundo. Hemos recibido un correo de Israel, Estados Unidos, gente que va siguiendo este programa, que es el producto de una idea que ya tiene 10 años a través de lo que es la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario. Bien, Irene Cooper-Wach y Gabriel Raki. El 29 y el 30 de septiembre se acercan estas jornadas, de las cuales ustedes son coordinadores y han estado pensando mucho y le han puesto un nombre muy complejo.
al menos para mí, ¿no? Vamos a intentar recorrerlo. El psicoanálisis y la discordia de las identificaciones. La pregunta para comenzar esta suerte de entrevista es, ¿qué es lo que les llamó la atención a ustedes sobre la temática de las identificaciones y la relación con la época actual, ¿no? Bueno, es un título que vamos a aclarar, no lo elegimos nosotros, no es que nosotros dos lo hemos puesto, lo ha decidido el consejo de nuestra escuela, y debo decir que no solo para vos es complejo, para nosotros mismos es complejo porque implica muchos términos, como vos comentaste recién. Tenemos a las identificaciones, tenemos a la discordia, tenemos los vínculos, las creencias, las nominaciones, y es un desafío para nosotros y creo para toda nuestra escuela poder dilucidar de qué se trata también, ¿no? Y hemos hecho todo un trabajo a lo largo de todo este año, la previa podríamos decir, tratando de precisamente poner en cuestión estos conceptos. Las identificaciones, empecemos por ahí. La identificación es un concepto crucial del psicoanálisis. Freud se dedicó a ella en distintos aspectos, tanto en lo que tiene que ver con la constitución de un sujeto, como en lo que tiene que ver en relación a los lazos sociales. Las identificaciones, para empezar, podríamos decir que todo sujeto de la palabra es un sujeto dividido, en falta, con un vacío, y que apela a las identificaciones, podríamos decir como si fueran un vestido. Se envuelve con estas identificaciones que pueden ser significantes, imágenes, y que lo colman, y que de esa manera un sujeto puede de alguna manera inscribirse también en relación al otro, porque las toma del otro, ¿no? O sea, que lo ponen al sujeto en relación al otro. Justamente estaba leyendo aquí este trabajo, Argumentos y Ejes, Argumentos de las Jornadas, el psicoanálisis y la discordia de las identificaciones, y toman justamente a Lacan, que justamente ustedes dicen que Jacques Lacan nos orienta sobre el lugar de la discordia en 1953 como una elección forzada del analista. ¿Cómo se podría pensar las identificaciones? Porque ustedes yo aquí había notado algo en relación a que la discordia está en relación al vacío y también a cierta prematuración. Yo soy el otro, ¿no? Podemos contarle un poquito a la gente que no sabe mucho de Lacan, y por más aquellos que lo sepan, está bueno poder recuperar. ¿Hay como una discordia estructural, digamos, en relación a la identificación? Sí, esa es una de las primeras ideas que planteamos en el argumento que vos bien tomás. Primero, para decirlo de un modo bien simple, podemos decir esto, que la identidad es un imposible, para el ser del lenguaje, es un imposible. ¿Qué quiere decir que es un imposible? Yo a veces hago este ejercicio con los alumnos de la facu, ¿no? Que es, a ver, ¿qué es lo que a uno lo identifica? ¿Te identifica el nombre? Me llamo José Pérez. El nombre te identifica. Bueno, en parte te representa, te nombra, pero no llega a identificar todo tu ser, digamos. El lugar de nacimiento podría llegar a ser. El lugar de nacimiento, soy porteño. Sí, algo dice de tu ser, pero no lo llega a designar totalmente. El número de DNI, algo te dice. El cuadro de fútbol. Ni que hablar, a mí especialmente. Soy de Boca. Nombra mucho de mi ser, pero no lo termina de designar totalmente. Soy psicólogo, soy estudiante de psicología, hasta soy varón, soy mujer, soy padre, soy madre. Podemos juguetear con cualquier nombre posible del ser. Y es interesante. Ninguno, si uno se detiene un poco, ninguno te termina de designar totalmente tu ser. Es interesante el ejemplo que lo pones, porque lo podemos pensar en lo cotidiano. En lo cotidiano. Nos ayuda mucho, y el oyente también. Claro. Y así podemos juguetear con todos los nombres posibles, y no hay nombre que llegue a designar totalmente tu ser, tanto simbólicamente como tu ser de deseo pulsional, y podemos
hacer un listado enorme y nunca llegás a decir totalmente soy tal cosa. Pensando, Gabriel, en esta línea, ¿hay algo del ser del sujeto que no es nunca atrapado por la identificación en sí misma? Exacto, que, digamos, sí, que rebota, podemos pensar. Exactamente, Exacto. por eso nada termina de nombrarte completamente. Ajá. Es el ser, decimos, siempre está en fuga, es vacío. ¿Eso está en relación a la falta también? ¿O me meto, no? Sí. No, sí, claro que sí. Es un agujero para la representación, para la nominación, que está totalmente en relación a la falta, ¿no? Eso es una de las cosas que hace que el sujeto esté en falta, está en falta de un nombre, de una representación, de su ser y de su deseo, ¿no? Es una buena manera de nombrar la falta. Y hay algo del lenguaje que queda ahí como, digamos, ¿cómo decirlo? Hay algo del lenguaje que no puede llegar a nombrar algo en lo estructural del sujeto, digamos. No hay palabra para todos. Exacto. O para todo. No hay palabra que nombre todo. Y el deseo queda por, digamos, a un costado de esa posibilidad de nombrar. Bueno, de alguna manera siempre hay una yancia, uno podría decir, ¿no? Entre el deseo y la palabra. Bueno, hay una famosa definición de Lacan que dice que el deseo está articulado, pero no es articulable. Quiere decir que uno puede decir, qué sé yo, puedo articular que tengo el deseo de estar acá en este momento hablando sobre las jornadas, pero eso no es una articulación, pero no articula totalmente el empuje de deseo, no lo termina de representar totalmente. Y hay aquí en el trabajo de argumentos ejes algo muy interesante que tiene que ver con esta frase de o él o yo soy el otro, que es algo tan interesante. ¿Cómo es que uno se constituye, se forma a través del otro, a través de la imagen? ¿Cómo poder pensar esto? Bueno, eso es una de las primeras formulaciones de Lacan, de las primeras, que es en el estadio del espejo, que Lacan lo trabaja también en el seminario 1, en el seminario 3, la famosa figurita del espejo. ¿Qué es lo que transmite? Transmite que el cachorro humano se constituye como unidad desde el otro, la famosa experiencia del espejo, de cierto júbilo del cachorro humano al verse como una unidad. Pero ¿dónde se ve como una unidad? Se ve como una unidad en el otro, en el espejo, en la madre que lo sostiene. Esa es la experiencia, la empiria que aprovechó Lacan para decir que la unificación de como ser viene del otro no solamente por una imagen unificada que primero está en el otro, es decir, está en el espejo. ¿Allí se piensa la alienación? Claro, Sí. Exactamente. Desde ahí, a partir de ahí uno puede decir que se constituye como yo soy el otro, porque me veo como unidad en otro plano, en el plano del espejo. Y no solamente como una cuestión de imagen, sino que en esa experiencia también están las palabras que vienen del otro, las palabras de la madre que le dice que es un cachorrito, que es lindo, que será varoncito, que será una niña, etcétera, etcétera. Entre la imagen y las palabras que vienen del otro se va constituyendo una unidad, la unidad del yo soy. Esa es una creencia, ¿no? Para introducir algo de las creencias, un poco loca, ¿no? En el punto en de creerme efectivamente o que yo soy el otro o que yo soy uno. Es decir, el creerme uno, algo unificado, es algo que de alguna manera todos nos inventamos, pero que lo podemos hacer a partir de esta experiencia que comentaba Gabriel, de unificación a través de el espejo y del otro. Lacan, cuando comenta esta experiencia del espejo, dice que es necesario en esta dialéctica imaginaria introducir algo del orden simbólico que tiene que ver con esta palabra que decíamos recién, ¿no? Esa palabra de la madre que al mismo tiempo, o del otro, ¿no? Que funciona en ese momento como otro, que de alguna manera va a ir permitiendo también que el sujeto se vaya constituyendo, y después podemos pensar que se introduzca algo del orden de la separación también, ¿no? No solo quedar alienado, es necesaria esa otra operación, ¿no? Y aquello que pueda permitir esta separación entre el niño y la madre es lo que se suele llamar algo del orden de la ley, de la metáfora paterna, del nombre del padre, digamos. Podríamos llamarla así. Es necesario ese orden tercero, ¿no? Efectivamente, que pueda interceder
entre el niño y la madre, permitiendo y posibilitando esa separación. Pero para eso tiene que, bueno, seguramente habrás escuchado hablar de la metáfora paterna, ¿no? Que es así la llama Lacan, pero es necesario que de alguna manera la madre dé entrada, ¿no?, a la palabra del padre. Es decir, que y a partir de ahí es lo que decimos nosotros, se puede empezar a pensar en que habrá significación fálica, ¿no? Bueno, no sé si viene al caso ahora contar todo eso, pero es algo que hace a la constitución subjetiva. Por eso pienso que este tema toca desde la constitución subjetiva hasta poder pensar la época y los lazos sociales, por ejemplo. Sí, y que ahí está la discusión tan interesante, porque estamos en una época en la que pareciera ser que las creencias no alcanzan, es que los futuros son más aún inciertos, entonces ¿qué lugar para el sujeto? Por eso me gustaría discutirlo en instantes. Estaba leyendo Gabriel, de esto que salió publicado el día de hoy, Raíces de las discordias, y justamente Gabriel Raqui dice ahí que desde la lógica imaginaria la identificación no es un proceso apacible, decís, ¿no? Que justamente es interesante pensarlo desde ahí. ¿Cómo podrías explicarlo un poco más para que el oyente lo pueda ir captando de a poquito? Bueno, hay distintos planos de eso. Un plano que efectivamente no es apacible, es una manera de decir que es en discordia, ¿no? Que hay una constitución, que la constitución subjetiva, la tomada por el lado primero que estamos tratando, que es como identificación de soy uno. Vamos a tomarlo de lo más primario, soy uno, que es lo que estamos hablando acerca de la experiencia del espejo, etcétera. Y si, digamos, librada al puro mundo imaginario, implica una tensión imaginaria, ¿no? Son esas descripciones que hace Lacan, que toma mucho la etología animal y a partir de eso hace observaciones que sirven para pensar qué sería un mundo imaginario donde se constituya la unidad sin ese orden simbólico que estábamos hablando recién, sin ese orden que ubica posiciones, que ubica lugares. Entonces, ahí, sin ese orden, lo que hay es una tensión agresiva. Es el otro amenaza la prestancia del otro. Uno siempre le atribuye al otro cierta prestancia mayor que amenaza la propia unidad. Por ejemplo, para ubicar algo bien empírico, uno mira al otro y lo ve con más prestancia que a uno mismo, y eso amenaza la propia unidad. Lo digo como algo bien empírico. Pero está genial como lo explicás, porque uno lo puede entender mejor. Aquellos oyentes que son bien lacañanos lo pueden tomar con mayor rigor, pero con estos ejemplos son más claros. Cuando uno tiene la mirada del otro, que me mirás, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué querés de mí, digamos? Por eso ¿no? Lacan dice que la constitución del yo es paranoica, en ese sentido, que siempre la prestancia, uno observa al otro con una prestancia mayor que uno, porque uno en sí mismo, podríamos decir que lo más real de la propia Constitución es ser un cuerpo fragmentado, que es otra de los nombres que circulan respecto a este tema. Entonces, ver la unidad del otro amenaza mi propia unidad. Eso Lacan lo llamó la constitución paranoica del yo. Esto justamente lo que yo preguntaba acerca de la prematuración, ¿no? Puede ser esto de que uno nace sin terminar, y que esa unidad termina construyéndose pasando por los desfiladeros del otro, digamos. Claro, quiere decir que uno no nace con unidad. Es todo lo que planteó Freud desde Introducción al Narcisismo. El narcisismo es una nueva acción psíquica, es un acto, no es naturalmente un uno. El uno más primario que podemos pensar, soy uno, soy un cuerpo. Eso no viene por instinto, sino que se constituye en la relación con el otro. Qué interesante, y aparte, cómo se nota la beta docente que tienen, porque, claro, yo recuerdo cuando había cursado también francés en su momento, me van resonando algunas cuestiones. Lo interesante de discutir, y también convocamos a los oyentes, es el salto de poder pensar las identificaciones y qué va ocurriendo con esto que ustedes están tomando y que lo han podido tomar desde el psicoanálisis, también desde los aportes de Lacan. ¿Qué va ocurriendo con las identificaciones a lo largo de las épocas también, ¿no es cierto? Porque hay modelos, estimo que los modelos de la vida van cambiando, y hay le voy contando a los oyentes
que hay algo de lo que ustedes han escrito específicamente, Irene, que después vamos a invitar a los oyentes a dónde ubicar todo este material, en qué creer tras la caída del padre, ¿no? Entonces, cómo pensar, cómo hacer el salto de las identificaciones, que es netamente un concepto tan complejo, y su rebote en lo epocal, digamos, ¿no? Bueno, el tema de las creencias es muy interesante también, porque pienso que así como decimos que las identificaciones podemos pensarlas como una solución que encuentra un sujeto ante esta falta en ser de la cual estamos hablando, y que calman, ¿no?, de alguna manera, las creencias también. Las creencias podemos pensarlas como una solución frente a esta angustia existencial, o esta carencia, este vacío constitutivo de todo sujeto. Ahora bien, las creencias podemos pensarlas en distintos niveles, desde la creencia en una unidad, como hablábamos recién, me creo uno, ¿no?, o la creencia a nivel religioso, por ejemplo, la creencia en Dios. Yo pensaba en una de las creencias, el advenimiento del Mesías, el Salvador, ¿no? El sujeto necesita creer en algo que lo puede llegar a salvar de alguna cuestión particular, ¿no? Y a veces eso va cayendo de a poco, bueno, ¿no? Erosionado. Vos sabés que Freud, cuando se dedicó a investigar el tema de la religión, lo que fundamentalmente marcó es la relación al padre, ¿no? Freud hablaba de el Dios padre, de alguna manera, o sea que el Dios estaba en el lugar del padre, y que para el neurótico podríamos decir que es yo digo ahí que es un creyente todoterreno, sí, lo he leído, ¿no? Muy interesante, sí. Que efectivamente busca esa creencia en el padre, que es una creencia religiosa, podríamos decir. Y entonces lo que vemos hoy, y nos preguntamos, tras la caída del padre, o tras la caída de estas tradiciones, los semblantes clásicos con los que nos encontramos ahora, ¿cómo nos las arreglamos? ¿Cómo se arregla la gente hoy, ¿no?, frente a estas caídas? Por eso la pregunta de ¿en qué creen? ¿Es que no creemos más en nada? ¿O en qué creemos? Y lo que nosotros vamos encontrando es que, primero, en la época se observa una creencia en los números, en las estadísticas, en las máquinas, ¿no? Es decir, que hay una fuerte pregnancia de todo esto actualmente, que se convierten casi en certezas. Sí, es interesante cómo la cuestión de la caída del nombre del padre viene a mostrar cómo las creencias y algunos valores van cambiando, y cómo el sujeto también lo sufre en su singularidad, y lo escuchamos también particularmente en el consultorio, cuando vemos que los sujetos padecen de que justamente no hay mucho proyecto, o que nos depara el mañana. Estamos en un momento en que a través de las nuevas tecnologías pareciera ser que todo tiene que ser para ahora, la satisfacción rápida, digamos. El mundo no es sin estas invenciones de la cultura, y pareciera ser que hay algo como líquido que se va esfumando, ¿no? Entonces pareciera ser que los modelos a los cuales el sujeto puede identificarse no son no tienen tanta consistencia, quizá ya, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, un nombre que dio Lacan en televisión y que Miller después retoma en sus seminarios es definir la época como el objeto A en el cenit, ¿no? Que es una manera, me parece muy bella de definir la época, que uno la puede contrastar con otras épocas, que uno miraba el cielo, miraba el horizonte, y bueno, se encontraba, en fin, con ideales científicos, políticos, amorosos, etcétera. En cambio, hoy mira el cenit, mira el horizonte, y se encuentra, una manera de sintetizarlo es que se encuentra con el objeto, es decir, esto que vos comentabas, se encuentra con ese ansia de la civilización por colmar las satisfacciones rápidamente, como vos decías, de un modo sin tiempo, viste que vos mencionabas esa cuestión del proyecto, ¿no? Sin tiempo, ¿no? Sin pausa. Y eso vale para todo tipo de prácticas de satisfacción así inmediata, como también vale para interrogar los problemas de la identificación en este momento, donde
esto lo vemos también permanentemente en la clínica, de un modo muy patente, por ejemplo, respecto a la sexuación y otro tipo de... Las adicciones, por ejemplo, las adicciones, ¿no? donde... objeto que viene a taponar la falta, ¿no? Claro, donde sí, exacto, donde en lugar de producirse la pregunta por la identificación, por el que soy, con el horizonte de los ideales, de la pregunta, del pensamiento, en fin, de la pregunta simbólica, lo que hay es colmar rápidamente la cuestión, con prácticas adictivas, con satisfacciones inmediatas. Entonces el que soy se torna en una respuesta rápida, por ejemplo, como vos decías, con prácticas adictivas o con resolver rápidamente la identidad. Y están estos fanatismos de identidad que también vemos en la época: soy esto, soy aquello, pertenezco a tal grupo o a tal otro, como una manera de colmar rápido y sin pregunta y sin pensamiento esta ausencia de un horizonte distinto, donde haya lugar para la pregunta y para el pensamiento. Ese es un desafío día a día para la clínica. Irene nos mira y está... Sí. Que creo que es así, y es lo que ocurre también con el discurso capitalista, ¿no? En donde efectivamente se excluye de alguna manera al sujeto, y esto que decía Gabriel recién, en donde no hay ninguna pregunta, no hay ningún agujero, digamos. Efectivamente, ahí lo que está comandando es este objeto de goce que empuja, ¿no? Y nos empuja a gozar y a rápidamente colmar nuestra falta y nuestra división subjetiva, podríamos decir, con objetos, o con estigmas, con clasificaciones. También tenemos el mundo de las clasificaciones, y que Google hoy, o Internet nos facilitan, porque la gente viene ya con su propio diagnóstico: soy esto, soy lo otro, y es todo un trabajo, incluso en la clínica, que nosotros tenemos que hacer para poder quebrar y sacudir algo de esto y permitir efectivamente que se reintroduzca algo de la pregunta. ¿Sabes qué es interesante? Estoy tan apasionado como ustedes lo cuentan, porque la otra cara de todo esto, del taponamiento, de la falta de la pregunta, lo que va viniendo es un sentimiento de cierta soledad y de un dolor subjetivo enorme en las personas, ¿no es cierto? Sí, la otra cara es vos decías justamente, Irene, del discurso capitalista, que creo que en un momento Lacan decía estas hormiguitas que uno va una atrás de la otra, ¿no? Como si no hubiese diferencia. Y es un discurso que, obviamente, que va en contra de la posibilidad de permitir una pregunta que venga a agujerear la consistencia en la que el sujeto se cree que está, ¿no? Y siempre hay objetos y hay prácticas, muchas de ellas con cierto onanismo, ¿no? Digamos, que impiden que el sujeto se pueda preguntar. Pero también del otro costado, y también invito a los oyentes a que puedan discutir con nosotros, es el nivel de aislamiento, de soledad y de tanto dolor subjetivo que tiene la persona hoy en día, ¿no? Sí, dos cositas quería agregar sobre eso, comentar sobre eso. Una es que es una buena definición del discurso capitalista, una que escuché hace poco a Gustavo de Sal, que la posteó, que me pareció una manera muy poética de definirla, que es que el sujeto de la época está desconectado de la tragedia, no cree en la tragedia, pero la tragedia en el sentido de creer que hay una verdad o un saber que a uno lo determina, ¿no? El sujeto de la época no le interesa la verdad y el saber que lo determina, sino que va tras desde muy cachorrito y se empieza a enfrentar con los celulares, con la Coca-Cola, con la Play, etcétera, etcétera. Es el empuje de la civilización, no es el defecto de un padre o de una madre. Lo estamos pensando en el plano del empuje de la civilización. Y qué mortífero suena esto, ¿no? Es mortífero, y además genera, como vos decías, ese dolor subjetivo. Hasta podríamos decir estos nombres de la depresión generalizada, desde el punto de vista de que se pierde la particularidad del deseo, de lo que uno quiere, de la propia determinación. Uno está tan empujado por la civilización, por la época, por el ansia de colmarse, desinteresado por la verdad y el saber,
que queda deprimido en el sentido de que se pierde la brújula de la propia determinación y del propio deseo, porque todo entra en una especie de homogeneidad, se pierde la particularidad. Hablamos de sujetos desbrujulados. Eso, maravilla, ¿no? Quedó muy claro. Sí, como cierta... como un sujeto perdido y está por fuera del eje, ¿no? Y se escucha que debe ser, y es complicado en las épocas actuales, establecer las condiciones y las coordenadas en las que un sujeto pueda permitirse sufrir un poco, porque donde hay un dolor hay alguna pregunta que desde el deseo del analista, si se quiere, se puede echar palabra ahí, ¿no? Nos acompañan hoy Irene Cooperwag y Gabriel Rakis. Armó una discusión bellísima y aparte actual. Ya pasó media hora, rápido pasa este programa. Yo digo siempre, cuando hablo con el decano y con la gente de Secretaría de Extensión, denos una horita más, media horita más. Uno quiere más. Nunca queremos algo que esté acotado. En este sentido, yo sé que el goce del neurótico está acotado. Es un disfrute cortito, por eso uno quiere más. Es la promesa de que mañana puede ser un poquito más. Pero bueno, en este caso lo decía porque nos queda muy poquito el tiempo. ¿Están cómodos? Muy, la verdad que me encanta. Igualmente, qué lindo, bueno, igualmente es correspondido. Bien, 21:34, estamos justamente con Irene Cooperwag y Gabriel Rakis. Estamos hablando acerca de lo que va a tener lugar el 29 y 30 de septiembre, el psicoanálisis y la discordia de las identificaciones. Estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver justamente con lo que ha escrito Irene, en qué creer tras la caída del padre, en lo que ha escrito Gabriel también, raíces de las discordias, y todo este material ya luego ellos van a invitarlos donde poder encontrarlos. Pero bueno, también quiero invitar a todos ustedes a que vayan haciendo sus preguntas al teléfono 5285-5962. Estoy entregando medio tarde la pausa, 21:35. Hacemos la pausa, una canción y ya estamos con ustedes. No se vayan. Todas las carreras son las voces de Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Inicio del espacio publicitario. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serra. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. De lunes a viernes, de 18 a 20, Carlos El Pato Méndez y Teresa Focaracio te actualizan la jornada en la vuelta informativa de la radio de la Universidad de Buenos Aires. datauba.com, a un clic de tu dial. ¿Te interesan artes escénicas, literatura, informática, cine, fotografía, sostenibilidad y ciencia? Entra a www.rojas.uba.ar. Anotate en nuestras clases, workshop artísticos y tecnológicos. Centro Cultural Rojas, tu link con la UBA. Tren de Noche, un programa de jazz con desvíos y ocasionales descarrilamientos. Los viernes, de 22 a 24. Cruces inesperados. Señales en la noche. Libertad sin barreras. Conducido por Diego Fisherman. Tren de Noche. Es el lugar donde se escucha la música que solo se escucha aquí. En Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Hay sonidos que dejan huellas. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. This
beneath my wheels, putting me back in my place. And everything is falling into place, and then we move again. So take the curve and move along until we're gone. We're moving on and 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 on. Another day, another place where I can find my way. Take the avenue way, and I know exactly where to go. Home is anywhere you stay. And everything is falling into place, and then we move again. So take the curve and move along until we're gone. We're moving on and on and on and on and on and on. I feel alive. I am aware of the colors in the sky where the birds don't fly. And if the night is coming pretty soon, I'm walking through the dark with you. Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. Bueno, muy bien, 21 a 41 minutos de este día jueves, con 15 grados 7 de temperatura, cálido este jueves. Nos acompañan esta noche la licenciada Irene Cooperwach y el licenciado Gabriel Raki. Estamos invitándolos a ustedes a lo que va a tener lugar el día 29 y 30 de septiembre, a estas jornadas anuales de la EOL, el psicoanálisis y la discordia de las identificaciones, vínculos, creencias y nominaciones, con la participación de gente muy pero muy interesante, importante en el ámbito psicoanalítico. Y los invito una vez más al 5285-5962 y al 5285-5963, que son nuestros números de teléfono. Y le preguntaba por fuera del aire a Irene, que como siempre continúa, y a Gabriel siempre continúa el trabajo, ¿no?, por fuera del aire, y le decía a Irene esta cuestión de el desbrujule, ¿no?, la pérdida del eje. Y le había preguntado también qué ocurre, cómo se hace para reflotar, porque estamos en la caída del nombre del padre, si hay una posibilidad de poder reflotarlo. Gabriel decía, bueno, ¿por qué hay que reflotarlo? Irene decía, bueno, hay una nostalgia allí. Podemos recuperar esta idea porque me pareció un pensamiento muy atinado, Irene. Bueno, ante tu pregunta de si se puede recuperar, yo te decía que creo que nos ponemos muy nostálgicos, y esa es una orientación posible, ¿no? Creer de que sería posible recuperar, o que tendríamos que recuperar algo de aquel padre que ponía orden, de aquel padre que decía shh y todos se callaban, ¿no?, y no volaba una mosca en la mesa. Lo que nosotros pensamos más bien es que hay que ubicarse en esta época, ver lo que tenemos y ver cómo nos las arreglamos con esto. Más bien la orientación que tenemos o que proponemos es una orientación por el síntoma. Es decir, que lo que propone, en todo caso, un análisis, es que alguien que viene, como decíamos antes, desbrujulado, o alguien que viene con esta cuestión del yo soy así, que pueda introducir ahí alguna pregunta, algún agujero, y que pase a creer en el inconsciente y en el síntoma, ¿no? No estamos hablando de la creencia en el padre, en todo caso, que será necesaria, habrá que creer en el padre para después destituirlo, pero la orientación crucial, te diría, que es la creencia en el síntoma, y es la apuesta por el síntoma. Nosotros decimos que para empezar un análisis
tenemos que creer en que esto que me pasa quiere decir algo, ¿no es cierto? Y que no tiene que ver con el destino. Miller hablaba acerca de la clínica de la avalación, puede ser, que avalar el propio dolor como que no tenga que ver ni con el destino, ni con la mala suerte, ni con el infortunio, que hay algo del orden del sujeto allí puesto, ¿no? Del consentimiento, ¿no? En introducción al método analítico, Claro, decía esto. La responsabilidad subjetiva. Bien, algo algo de que el sujeto pueda hacerse cargo. Y ahí lo que vos decías, Irene, para ampliarlo, ¿qué apuesta tiene un psicoanalista hoy en día cuando un sujeto siente que los ideales ya no lo sostienen, que ya no cree en un futuro mejor, donde un mundo cada vez es más complicado y donde frente a todo eso aparece como el goce y la satisfacción rápida para evitar el encuentro con eso que es tan discordante, ¿no? Utilizando un poco el término de las jornadas, ¿no? ¿Qué oferta hace un psicoanalista? Bien, que pueda en todo caso desembrollar algo de esto, ¿no? Llegar a localizar ese goce que vos recién nombrabas, que es tan importante para nosotros, porque efectivamente es una orientación también que introduce Lacan, ¿no? No solo en el nos importa o nos ocupamos del orden de la palabra, sino que también qué pasa con el goce. Y el goce se localiza en el cuerpo, siempre. Entonces, de alguna manera se trata de localizar ese goce en cada persona, que de alguna manera decimos que es casi lo más singular de alguien. Y por eso yo te decía que es la brújula del síntoma. La brújula del síntoma tiene que ver con el modo en que cada uno goza de su inconsciente. Y Gabriel, vos querías ampliar un poquito más acerca de un término tan cortito, pero que tan complejo y tan profundo como es la cuestión de la discordia, ¿no? Dale, y lo voy a conectar con esto que estaba planteando Irene. Antes de venir, mi hijo, que es estudiante de psicología, me decía, papá, da ejemplo. Entonces me quedé pensando un ejemplo posible para formular qué es lo que estuvimos elaborando sobre la discordia, interrogándonos sobre la discordia. Y no sé si ustedes vieron la película El Insulto. Bueno, Irene, sí, la hemos comentado. ¿La viste? No. Ahora ya es una película que la tenés que ver hoy cuando llegas a tu casa. Sí. Es una película hecha para la jornada, es una película libanesa, lo digo en broma, porque trata de justamente una discordia, ¿no? Lo voy a hacer muy sintético. Una discordia entre un libanés cristiano y un palestino, por un hecho de vecindad. Uno insulta al otro, se llama el insulto, y a partir de eso hay una discordia terrible, una tensión tremenda, donde uno le exige al otro que le pida perdón. El argumento es muy interesante porque van a juicio por esta cuestión, y en el juicio es una buena oportunidad para ir desplegando todas las argumentaciones de cada uno de la discordia con el otro. Y en esas argumentaciones hay cuestiones de ideal, los ideales de ser palestino, de ser libanés. Hay cuestiones fantasmáticas, nosotros llamamos fantasma como uno interpreta la relación con el otro. El otro me quiere cagar, me quiere chupar, me quiere ordenar, me quiere mandar. Hay todo tipo de argumentaciones. Hasta ahí la discordia seguía cada vez elevándose más. Y los argumentos se iban elevando más, y esos también son formas de identificarse. Yo soy la víctima del otro que me quiere cagar. Eso es una identificación. O que me quiere ordenar. Hasta ahí la discordia se elevaba y se elevaba. Encontró un punto distinto, no de resolución, pero un punto distinto, cuando cada uno pudo ubicar lo que nosotros estamos llamando el acontecimiento de cuerpo de cada uno. Es decir, cuando cada uno pudo decir que todo ese enojo con el otro y esa discordia con el otro parte, y ahí cada uno contó su acontecimiento, lo que le marcó el cuerpo, que en un caso era el Septiembre Negro para uno, en Jordania, y en el otro caso era un episodio en una aldea libanesa para el otro, episodios de máxima agresividad que quedaron marcados en su cuerpo. Entonces desde ahí, desde ese dato, como recién decía Irene, de máxima, ahí encontraron la máxima singularidad de su enojo con el otro, más allá de los del discurso, de los ideales, de las fantasías, de todo la cháchara previa.
el punto singular de donde discordiaban con el otro es esa marca en el cuerpo. Es esa marca en el cuerpo. Entonces podemos decir que toda esa discordia de identificaciones de uno contra el otro está fundamentalmente inyectada, podríamos decir, desde esa marca singular en el cuerpo. ¿Sabes qué, hacia eso vamos, hacia eso va la indagación analítica, en un análisis y para elucidar diversos fenómenos. Es interesante de la ciudad, porque ¿no? Cuando vos hablabas de esto, a mí se me vino a la mente la proliferación de los fundamentalismos, ¿no? Exacto, Actualmente, ¿no? Que estamos en una época donde pareciera ser que hay hay un exacerbo, ¿no? De las identificaciones a ciertos grupos y claro, a veces uno encuentra su identidad luchando con el otro, ¿no? Es interesante como vos lo decías, ¿no? Lo decías, yo hice una lectura sobre eso, ¿no? Más amplia, quizá no más profunda, pero estamos en una época donde las guerras son cotidianas, ¿no? Pero es muy interesante esto que traes, porque lo que traía recién Gabriel con este ejemplo maravilloso es de alguna manera entender que estos fundamentalismos también lo que rechazan, lo que se rechaza es el goce, ¿no? También del otro. Que en definitiva nosotros decimos que el goce es siempre algo extraño, ¿no? Hasta el propio goce es extraño para uno mismo. Entonces esa es la raíz en todo caso de la discordia o de las discordias, ¿no? Y eso que se rechaza en algún punto es propio también, porque si no sería indiferente, podríamos pensarlo con esa lógica simple. Eso es lo que nos gusta nombrar como extimidad, que uno rechaza algo en el otro, pero que toca algo propio. Vas a empezar mucho ustedes, ¿eh? Va a ser necesario otro programa. Llegaron algunas preguntas. Alfredo de Boedo dice, ¿cuál es el efecto de las creencias sobre la sexualidad? Bueno. Compleja es la pregunta de nuestro oyente. Gracias, Alfredo, por comunicarte. Siempre es un oyente muy habitué. ¿Cuál es el efecto de las creencias sobre la sexualidad? Hoy decías, soy hombre, soy mujer, ¿qué es lo que me hace hombre, qué es lo que me hace mujer? ¿No? Es muy interesante porque en realidad nosotros decimos que la sexualidad, nosotros hablamos de sexuación, no solo se logra, uno podría decir, o se constituye a partir de ideales o identificaciones, sino que retomando lo que decíamos recién, a partir también de una elección de goce, ¿no? Que tiene que ver con lo que te pasa en el cuerpo. Entonces, a veces entran también en discordia determinadas creencias con determinados ideales, ¿no es cierto? Y bueno, las creencias, el creo que soy, ¿no? Varón o mujer, o creo que soy trans, por ejemplo, también es un intento de rellenar ese agujero o esa carencia con un nombre, por ejemplo. Y hoy se ve mucho eso. Sí, es una temática muy actual. Muy actual. Lo que pasa es que la época incita a rellenarlo rápidamente y ya hay todo un menú para resolver eso desde el punto de vista médico, por ejemplo, de resolver rápidamente eso sin lugar a la interrogación, a la pregunta. Federico de Colegiales, ¿podemos escapar a las discordias? No. No, la conclusión que hemos llegado hasta ahora es que son constitutivas. Lo que podemos hacer es darle otro tratamiento, ¿no? Ese es el horizonte, es darle otro tratamiento. Los analistas podríamos decir interpretarlas, bien, equivocarlas. O vivimos con discordias. Muy bueno el programa. Federico, sabés que yo tenía la misma esperanza, pero no. Nada de nostalgia del padre, la identificación es, es discordante a nivel estructural, gracias a Dios, ¿no es cierto? María Laura de Avellaneda, felicitaciones por el programa, muy claros los invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariana de Temperley, ¿qué ocurre con un chico que es transexual y no se siente representado por su nombre? A nivel de la identificación, fíjate las preguntas tan simples y tan complejas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? La búsqueda a partir de alguien que no se siente representado por su nombre, de un nombre que lo represente. Y así, de alguna manera, poder calmar esa angustia de lo que puede implicar para un niño el no encontrarse representado en ese nombre. Es algo absolutamente angustiante, que hay que dar lugar y que hay que escuchar
y que, como decía Gabriel, no encontrar una solución mágica rápida, ¿no? Sino poder ponerlo eso a trabajar. El 29 y el 30 de septiembre estas discusiones van a llegar a su clímax. A su clímax, ¿no es cierto? Como dice acá Gabriel, van a tener lugar las jornadas anuales, las 17ª, ¿puede ser? Sí, 27ª. Perdón, 27ª jornadas anuales de la EOL, con estas cuestiones del psicoanálisis y la discordia de las identificaciones, vínculos, creencias y nominaciones. ¿Cómo hace la gente para acercarse, para inscribirse, para participar? Pueden buscar en la web, ponen 27 jornadas anuales EOL, y nosotros tenemos un boletín que hemos hecho durante todo este año que se llama La Nuez, y ahí pueden encontrar cómo inscribirse, artículos, conferencias, videos, textos, todo lo relacionado con las jornadas que van a ser en el Hotel Panamericano. Ah, perfecto. Y están todos los detalles de inscripción también, están todo en la web. Perfecto. Para aquellos que quieran leer con mayor profundidad de lo que hemos podido presentarles en este programa por una cuestión de tiempo a Gabriel Raki, Raíces de las Discordias aparece en internet, ¿no? Uno puede googlearlo. Sí, salió publicado en la página 12 de hoy. Perfecto. Argumentos y ejes, argumentos de las jornadas, el psicoanálisis y la discordia de las identificaciones también, y el trabajo que hizo Irene también en qué creer tras la caída del padre, se publicó el 6 de septiembre de este año, preguntas sobre la creencia en un mundo en el que cayeron ilusiones y semblantes. Así es. ¿No? Así que muy bien. La he pasado muy bien con ambos, realmente han sido muy generosos y un placer haberlos entrevistado. Siempre queda la posibilidad de un nuevo encuentro, ¿no? Como no, un gusto enorme haber estado acá con vos. Nos hiciste muy placentero el debut. Igualmente, fue correspondido. Irene Cooperwax, Gabriel Raki, muchísimas gracias. Un gran saludo a nuestro amigo Fabián Aparté, que ya es un amigo. Yo decía por fuera del aire, va a conducir el programa él, porque no es cierto, Fabián es. Así que gracias a Fabián he tenido el placer y el honor de poder entrevistar a Irene y a Gabriel, muy claros, muy profundos en sus pensamientos. Nos han invitado a repensar algo que es muy actual y que nos toca a todos en algún punto. Así que gracias por haber venido. En nombre de la facultad, un placer que ojalá que se pueda repetir en la brevedad. ¿Por qué no? Con gusto. Cuando quieras. Gracias Jorge, gracias Dolores Prosen, Leandro Salas en la edición. Me llamo Lisandro Cejas. Fue una alegría haber estado con todos ustedes casi las 10 de la noche de un jueves cálido en la ciudad. Llegará el momento para el matecito o el café o la cena. Jueves de noche, los jóvenes salen y los que somos un poco más grandes vamos a ver la película que Gabriel hoy me acaba de recomendar, El Insulto. Así que ya la voy a tener vista para la próxima. Que estén bien, nos vemos la próxima. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.